Muy buenas tardes a todos nuevamente. Me da mucha alegría poderlos ver. Bienvenidos a todos. Confiamos en que este tiempo sea así bien grato, bien agradable, podamos aprender. El mensaje de hoy, digamos que es un mensaje animante, pero sobre todo para que nos deje pensando. Nos anima a pensar. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Bien, Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por esta tarde, te damos gracias por los medios, por la tecnología, porque tenemos una computadora, porque tenemos internet, porque eh, nos das la posibilidad de por lo menos vernos, de saludarnos, de tener la dicha de saber que pues, los hermanos están bien y que donde cada uno está, tú también estás, Padre Santo, y estás dándonos mucho consuelo, mucha sabiduría, nos estás ayudando pues a depender más de ti, a conocerte más, y eso es necesario para nuestra vida. Y pues te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que abras nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra, que podamos no solo entenderla intelectualmente, sino que la entendamos para que nuestra vida cada vez sea más como la de Cristo, que entendamos para ser transformados a tu imagen y semejanza y que también pues seamos instrumentos tuyos para llevar salvación a otros, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, algo que hago siempre en esta reunión es recordar lo que dice Mateo 28:20. O sea, todos lo conocemos desde el versículo 18, pero lo que hacemos en esta reunión es tratar de aplicar Mateo 28:20, que lo voy a leer para recordarlo, pero lo voy a leer desde el 18, que es donde lo conocemos la mayoría de nosotros. Entonces dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ese es como el versículo clave. Entonces, es para recordar que lo que hacemos en este grupo de estudio es aprender lo mejor posible todo lo que Jesús enseñó para desde el entorno, el contexto donde esté cada uno, poderlo practicar, para vivirlo. Y desde ahí, enseñarlo a otros. Entonces hemos dicho que es muy importante como creer esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, porque en la medida que la practicamos, la vivimos, pues nuestro cristianismo avanza. Entonces, les recomendamos que aprendan para practicar, o sea, que cuando estemos escuchando pensemos cómo vamos a vivir esto, cómo afecta esto mi caminar con Dios, mi vida cristiana. Y eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo voy a enseñar? O sea, ¿qué voy a enseñar a los demás? Sí, que no se quede como solamente en algo que estamos aprendiendo para nosotros. Entonces, esto es importante. Lo otro, como hay algunos amigos, hermanos que nos están visitando, entonces estamos estudiando el Sermón del Monte, pero estamos estudiándolo concepto por concepto. Estudiamos un par de meses atrás, hablamos primero de la fe, de que todo esto es por fe, como dice Romanos 1:16, el Evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, todo esto que estamos hablando es para que nosotros lo creamos, para que vivamos de acuerdo a eso. Eso por un lado. Por el otro lado, hablamos de
de los conceptos de bienaventurado, de lo que habla la Biblia, lo que significa tener el favor de Dios, o sea, saber, ser conscientes de que somos hijos de Dios, ¿sí? Hablamos del concepto de pobreza de espíritu, de lo que significa vivir una vida dependiente de Dios, o sea, varias clases, un par de semanas hablando de la pobreza espiritual, de qué significa para Dios que nosotros dependamos de Él, de la importancia de entender que en el reino de los cielos no podemos ser autosuficientes, que en el reino de los cielos hay dependencia total de Dios para todo y que hay un contraste muy fuerte entre esa dependencia y el legalismo. Entonces, que en la medida que seamos conscientes de cuánto legalismo puede haber en nuestra vida, de cuánta autosuficiencia, pues va a ser mucho más fácil vivir en la palabra de Dios, vivir y sostenidos por Dios. Hemos hablado también de que el cristianismo no es para personas que pueden vivirlo, es para gente que no puede, que reconoce su necesidad de Dios. Luego hablamos varias semanas, un par de semanas, acerca del reino de los cielos, y ahí apenas íbamos en Mateo 5:3, porque el reino de los cielos les pertenece, dice en la tercera parte de Mateo 5:3. Entonces, hablábamos de que es importante entender en el corazón que nosotros somos discípulos de Cristo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea, no, esto es más grande que ser miembros de una congregación. Y lo hablamos porque acá nos reunimos hermanos de diferentes congregaciones. Entonces, y ha sido especial saber eso. O sea, no, creo que esta pandemia nos ayudó a entender que no solo somos los hermanos de la congregación en una ciudad o en un país, somos todos, aún los que no conocemos, ¿sí? Y que se trata de que somos ciudadanos del reino, o sea, es vivir como ciudadanos del reino, no como discípulos de una comunidad, porque también hablábamos de que todas nuestras iglesias funcionan diferente, todas operan de manera diferente y uno puede confundir el cristianismo, podemos confundir el cristianismo con cómo funciona la iglesia y no es así. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Yo estaba pensando, perdón, hago un paréntesis, pero estaba pensando que estaba corriendo la transmisión en Facebook. No está corriendo. Bueno, si trato de hacer eso ahorita, creo que me voy a distraer un poco, pero a ver si se puede hacer rápido. Si no, entonces, porque hay algunos hermanos que se conectan en Facebook y me está fallando esto. Bien, entonces, la semana pasada empezamos hablando de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Eso es lo que dice Mateo 5:4. Entonces, empezamos hablando en la primera clase, consuelo en el sufrimiento. O sea, fue una introducción a lo que es Mateo 5:4 y de cómo si entendemos lo que Jesús está diciendo ahí, pues esto cambia nuestra manera de leer las escrituras de una forma radical. Sí, cambia nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de vernos a nosotros, de ver el pecado de los demás, de ver nuestro pecado. O sea, si lo entendemos, pues nos cambia por dentro. Luego, el viernes pasado, estuvimos escuchando a dos de nuestros hermanos, hablando del luto, porque realmente Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que están de luto, porque serán consolados, ¿sí? Y esa palabra luto solamente se utiliza cuando hay muerte, cuando ha fallecido alguien. Entonces Jesús está diciendo, bienaventurados los que están de luto, porque serán consolados.
y estamos tratando de desarrollar ese concepto. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en Efesios, en el capítulo 2. ¿Por qué eso del luto? La clase pasada no quedó grabada en Facebook, creo que esto tampoco va a quedar grabada en Facebook. Entonces vamos a publicarla en YouTube. La clase pasada ya está en YouTube para el que quiera ingresar a la página de YouTube. Entonces, acá en Efesios 2, voy a leerlo hasta el versículo 4 para poder entender. Efesios 2. Gilberto. Dime. Gilberto. Te escucho. Disculpa, ¿cómo se busca por YouTube? Ya les envío el link. Ahorita bueno. yo les envío el link. Entonces, ahí en Efesios 2, en el versículo 1 dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, entonces ahí viene parte de la clave. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Sí? Pero versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó en nosotros, sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hemos aprendido con el paso de los años? Que la gracia, para poder entender la gracia, necesitamos entender la ira de Dios. Y cuando miramos el tema de la ira de Dios está relacionada con la muerte espiritual. Eso significa que si una persona está muerta espiritualmente, por naturaleza, como dice ahí en Efesios, es objeto de la ira de Dios. Sí, o sea, en Romanos desarrolla un poco más el tema de la muerte. Romanos 5, vamos a mirar. En Romanos 5, todo esto es para que luego como lo puedan repasar. O sea, yo estoy, en Venezuela se dice para iniciar a alguien en algo como picando. Como los pico para que se motiven, como para que cada uno luego a profundizar en esto. Dice acá en el versículo 12, Romanos 5:12. ¿A qué es a lo que vamos a apuntar? A que si entendemos el concepto de la muerte espiritual, nuestra comprensión de la gracia va a crecer. Sí, por eso el título de la invitación, transgresión, muerte, transgresión, pecado, gracia. ¿Sí? Porque si entendemos la ira de Dios, va a ser mucho más fácil entender la gracia y ojalá nunca olvidarlo, o sea, no asumir nada, porque por medio de Cristo fuimos liberados de la ira de Dios, porque para los que están muertos, pues son objeto de la ira de Dios. Entonces Romanos 12 dice así, Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron.
Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, que es también algo de lo que habla el apóstol Pablo. Sí, ahí en Romanos, cuando él habla de que hagámonos esclavos de la justicia, antes éramos esclavos del pecado, ahora hagamos esclavos de la justicia, él está hablando de ese reinó, la muerte reinó, pero como un poder. ¿Sí? Como un poder que somete a las personas, que es lo mismo que está hablando en Efesios. Es un poder. Hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había por venir, o sea, Cristo. Pero, versículo 15, por la transgresión de Adán, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Sí, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Pues después de la transgresión, de la desobediencia de Adán, pues todos nacemos muertos espiritualmente. Sí, todos nacemos apartados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Entonces, como hablamos el viernes pasado, el problema con el ser humano es que nace separado de Dios en la relación, porque de alguna manera Dios está, pero no hay relación. Entonces, nace separado, nace objeto de la ira de Dios, aunque Dios en su paciencia no la expresa totalmente, porque nos da chance para podernos volver a Él. Pero no somos conscientes, no nos damos cuenta. O sea, yo le preguntaba un poco a Marla el tema de cómo ha sido lo del coronavirus allá en Nueva York, porque las noticias que nos han llegado a nosotros es que ha sido terrible, o sea, que muere gente, ha habido un momento en que muere mucha gente, o sea, mucha gente, o sea, el contacto con la muerte es profundo, o sea, es cotidiano, y hoy día todos nosotros, de alguna manera, hay un toque de temor a la muerte física. O sea, todos nosotros, creo que no hay, casi que en todo el planeta la gente tiene miedo. O sea, todo esto del aislamiento, ¿por qué es? Para no morirnos. Para no morirnos tan rápido, porque igual vamos a morir, pero como para alargar un poquito nuestra existencia. Entonces, cuando vamos a Génesis, al capítulo 2, en el versículo 15, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Era un solo mandato, como dicen Romanos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ahí él muere, pero esa muerte como es, o sea, ya no va a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Luego más adelante, ellos desobedecen, pero hay algo que me impacta acá. En Génesis 4, en el versículo 9, como todos conocemos la historia, voy así como por encima. En el versículo 9 dice, hablando Dios con Caín después de que mató a Abel. Le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Ahí como que ya se hace como más evidente que es echado, separado de Dios. Y el versículo 13 es muy impactante porque dice él,
Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. O sea, yo no me imagino cómo sería para él haber vivido en la presencia de Dios, o sea, haber estado bajo la protección de Dios, bajo el amor de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y a causa de su pecado, y el punto no es que no es el pecado, sino que él no se arrepintió. No se arrepintió, no se volvió a Dios. Entonces, Dios lo desterró, lo sacó de su presencia. Y él lo que expresa, esto es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. O sea, creo que es algo en lo que no pensamos mucho. Y él, desde su pecado, pero aún así él no dijo, no, perdón, no vemos que dijo eso. ¿Sí? Pero él sintió ese dolor del destierro. Creo que un poco ese dolor también, todos, el pueblo venezolano, o sea, nuestros hermanos venezolanos que están viviendo fuera del país y algunos que salieron y nunca pueden volver. O sea, hay muchos venezolanos, tenemos hermanos que están en otros países y no pueden volver. De hecho, ahí en la reunión hay unos hermanos que tienen a su hijo en Estados Unidos hace varios años, no lo pueden ver, ellos no pueden salir, él no puede ir. Ellos se casaron, tienen nietos, o sea, la familia está creciendo y los abuelitos no los pueden ver. Eso es doloroso, porque es un hijo que técnicamente está desterrado, está afuera, en otro lado. O sea, no, en este caso no hay una muerte física, pero es muy parecido, porque tener a alguien vivo, pero no poderlo tocar, no poder abrazar a un hijo. Y por años yo creo que es muy doloroso. Y él sigue diciendo, andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Dice así. No será así, contestó el Señor, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Sí, o sea, creo que es una buena imagen de lo que significaría estar muerto espiritualmente. O sea, ya no tiene el favor de Dios. O sea, Dios lo iba a cuidar para que no lo mataran de manera prematura. Pero ya no estaba en su presencia. O sea, Jesús en las bienaventuranzas, él dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa eso? Estarán en la presencia de Dios. O sea, nosotros por fe estamos en la presencia de Dios. Es como describe ahí el apóstol Pablo en Efesios 2, en el versículo 9. Estamos en la presencia de Dios por fe. Pero antes éramos objeto de la ira de Dios. O sea, estábamos separados del amor de Dios. Estábamos separados de la gracia, del perdón. Si no había esperanza de vida eterna, ahora hay la esperanza de que viviremos por la eternidad al lado de Dios. Pero entonces, seguimos avanzando ahí en Génesis y luego vemos en el capítulo 5 una historia que también todos conocemos. Y es la historia de Noé. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? En el capítulo 6, ahí empieza en el capítulo 5, Noé en el capítulo 6, el diluvio. 6:12 dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a esta gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos
y cubre la hebrea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. Entonces le dio las medidas. Pero démonos cuenta qué está pasando ahí. Dios y el único hombre justo que había era Noé. El único. Noé era el único. Y por él salvó a su familia. Pero mientras él estaba pensando en destruir, Dios estaba descargando su ira, porque eso es lo que significa ya entender más la separación de Dios, es ser objeto de la ira de Dios. Entonces Dios salva a Noé, pero simultáneamente, ¿qué hace? Destruye la humanidad, descarga su ira, porque ya Dios no ve esperanza en la humanidad. Eso debe ser muy terrible. O sea, no ve esperanza, no ve la posibilidad de que haya arrepentimiento. Entonces, lo destruye. Pero así como destruye la humanidad, como descarga su ira contra la humanidad, muestra su gracia con Noé y con su familia. Ahí están los conceptos. El carácter de Dios no cambia. O sea, Dios es de manera simultánea ira y gracia. ¿Sí? Luego cuando miremos, acá a Milcar se le prendió el micrófono. Entonces, luego vamos un poco más adelante y miramos la historia de Lot. Dios había decidido que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y tiene la conversación con Abraham, ¿no? No, pero es que mira, y si hay 40, y si hay 20, ahí negociando con Dios. Al final, el único justo era Lot. Y entonces Dios le dice, no, pues sácalos de allá porque yo sí voy a acabar con ellos. Destruyó Sodoma y Gomorra. Descargó su ira contra ellos, mostró su gracia con Lot y su familia. ¿Sí? O sea, la ira de Dios está presente todo el tiempo, así como la gracia. Luego miramos hacia adelante y nos podemos ir a la historia de los israelitas en Egipto. Entonces Dios le anticipó a Abraham, a José, creo que también le dijo, a Jacob, que su descendencia estaría 400 años como esclavos en Egipto. Entonces llega el tiempo en el que los va a liberar y Dios va y levanta a Moisés y para poder liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios descarga su ira contra los egipcios de manera simultánea. Descarga su ira, o sea, mientras está salvando a los que él dijo que les tendría gracia, mientras hace eso, él está descargando su ira contra los egipcios, contra el otro pueblo, contra sus enemigos, contra los enemigos de su pueblo, pero también era un pueblo que se había alejado mucho de Dios. No había esperanza. Eso es muy impactante, como que cuando Dios no ve esperanza, destruye. Es como si para evitar que haya más contaminación, entonces no, hay que destruir. Esa cualidad del carácter de Dios no ha cambiado. Luego, más adelante, el mismo pueblo, cuando va a conquistar la tierra prometida, antes, Moisés les lee algo que Dios les había dicho. O sea, ¿qué pasaría si ellos como pueblo deciden desobedecer a Dios? Ellos conocerán la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya en la relación con su pueblo, ellos son su pueblo, pero Dios, la ira de Dios no cambia. Entonces, ahí la ira tiene un propósito que es diferente a con sus enemigos. Y es traer de regreso, es causar aflicción en el corazón del pueblo para que regrese a él. Entonces dice Deuteronomio 28, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones, que es como también castigos, ¿sí? Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar
y maldito serás en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Sí, o sea, qué está diciendo él? Él a su pueblo les recordarás, cuando ustedes me abandonen, ¿saben cómo se van a dar cuenta? Porque voy a descargar mi ira contra ustedes, porque me han abandonado, siguen siendo pueblo, pero se han separado de mí, han decidido no creer en lo que yo les digo que los va a mantener unidos a mí. Y recordamos en Levítico 19, creo que es que les dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Fueron apartados para ser santos, así como nosotros, que también lo dice ahí en el Nuevo Testamento, en Efesios. Jesús vino a traer esa santidad de nuevo. Entonces, acá sigue diciendo, todo esto es castigo, todo el capítulo 28, desde el 15, pero algunas cosas que me impactan. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto y con sarna y comezón y no podrás sanar. O sea, todo esto lo pueden leer, el capítulo 28. Entonces, ¿qué vemos? O sea, Dios, en el caso del pueblo judío, Él descargó su ira contra ellos a causa de su desobediencia. Creo que yo les comentaba a algunos en otra reunión. Estando en Caracas conocí una señora que ella era judía, pero ella no era judía de los judíos de Europa, sino era judía de los judíos de África del Norte. Entonces ella me contaba, una vecina como a 3 apartamentos, ella decía que para ellos, o sea, los judíos que estaban de ese lado, de África del Norte, no los de Europa, que para ellos fue como obvio todo lo que pasó con los judíos de Europa. ¿Por qué? Porque ellos veían que ellos se habían alejado muchísimo de Dios. Ellos lo que habían visto con los judíos de Europa, de Alemania y de toda esa parte, pues era que se habían alejado de Dios y lo que había venido sobre ellos era la ira de Dios, porque se habían vuelto infieles. Ella nos decía, ellos ya no parecían judíos, se habían alejado en muchas cosas de lo que Dios pedía de nosotros. Y ella no vivió, o sea, estando allá en esa parte de África del Norte, ella no, en Marruecos, era que estaba. No voy a parar. Ella no vivió, o ella no, sino sus descendencias, sus abuelos, su mamá, sus abuelos no vivieron nada del holocausto nazi. Ellos eran otro tipo de judíos. Entonces ella me explicaba eso. Luego ahí en el capítulo 29 habla de lo que va a pasar cuando se renueve el pacto. En el capítulo 28, en la primera parte, habla de las bendiciones de la obediencia. Pero eso es para entender dos cosas. O sea, no es tanto como, pues Dios me ha bendecido, voy a tener plata, carro, beca, bienes, tierras. No. El punto es que cuando hay fidelidad a Dios, es evidente que Dios está. Cuando no hay fidelidad, es evidente que Dios no está. ¿Sí? Entonces, esto para el pueblo judío. Ahora, en el capítulo 30 de Deuteronomio también es algo muy impactante porque ahí se ve otra vez la gracia de Dios hacia su pueblo. Miren que hacia los que ya eran enemigos de Dios ya no había gracia, ya no había esperanza, Dios destruía. Pero hacia su pueblo es diferente. Dice 31. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y lo obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado,
aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Ahora este versículo 6 es muy impactante. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí cuando hay arrepentimiento? La gracia de Dios regresa. Sí, o sea, todo este castigo, toda esa descarga de la ira de Dios hacia su pueblo, tiene un propósito y es restaurarlo. Ahora, ¿dónde vemos la evidencia de todo esto? Pues de ahí en adelante. Sí, o sea, vemos en 1 Samuel lo que pasó, cómo se portaron ellos. En el libro de Josué, ellos estuvieron más o menos bien, aunque hubo algunos que se alejaron de Dios y la ira de Dios llegó, como la familia de Acán, que fue destruida. Entonces, todo el libro de los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿de qué hablan? De esto. O sea, muestra la ira de Dios por un lado y la gracia por el otro, pero de manera simultánea. Sí, cuando leemos la historia de Daniel, por ejemplo, o sea, los judíos que no eran fieles a Dios sufrieron, o sea, terriblemente, pero cómo Dios trató a Daniel y a sus amigos. O sea, hubo muchos judíos que sí fueron bien tratados por los imperios que los colonizaron. Sí, o sea, Dios los seguía protegiendo en medio de todo lo que estaban viviendo. A mí, estando en Venezuela, a mí me daba mucha esperanza. Todo lo que se vivía en el país y ahorita nuestros hermanos allá, todo lo que se vive, pero es como si Dios a los hermanos como si hubiera una especie de concha que los protege, ¿sí? Como una burbuja que los guarda, que los cuida en su corazón, que cuida su fe, que fortalece la fe en medio del sufrimiento. O sea, mientras a otros el sufrimiento los destruye, los acaba y saca lo peor, a los hijos de Dios los hace más como Cristo. Una misma circunstancia produce diferentes tipos de personas. Los hebreos, mientras estaban en el desierto, unos fueron rebeldes y otros aprendieron a ser mansos. ¿Quiénes conquistaron la tierra prometida? Los mansos. Fueron ellos. Los rebeldes contra Dios, todos se quedaron en el desierto. Todos se quedaron en el desierto. Por haberse rebelado contra Dios, por no haber creído. Los que conquistaron la tierra prometida, ¿cuáles fueron? Los mansos. Entonces, ahí uno entiende un poco más Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea, la imagen está en el Antiguo Testamento. Los que confiaron en Dios, los que no se rebelaron contra Dios. Entonces, al hablar de Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, pues el concepto lo encontramos en todas partes, ¿sí? Porque aunque Dios destruya al enemigo, va a tener gracia por los justos, los que le creen. Pero aún con sus hijos, nosotros pecamos contra Dios, pero tenemos la esperanza de que Él nos perdona. O sea, todos los días nosotros pecamos, en pensamientos, en palabras, en acciones. Y el punto con Mateo 5:4 es que si entendemos, o sea, de dónde nos sacó Dios, o sea, en Cristo, Dios descargó su ira, la ira que debía ser descargada sobre nosotros. O sea, para que nosotros seamos salvos, Dios tiene que descargar su ira contra alguien porque Él no puede negarse a Él mismo. Él destruye a sus enemigos. Entonces nosotros hemos vivido como enemigos, pero en Cristo Dios nos ama porque Cristo se prestó para recibir la ira que merecíamos nosotros.
Entonces, ¿a qué es a lo que apuntamos con estas clases, con estos tiempos? A que entendamos en el corazón de dónde nos sacó Dios. Éramos objeto de la ira y ahora somos objeto de la gracia. O sea, no somos miembros de una iglesia. O sea, ese es un tema espiritual. No se trata de ser parte de la iglesia, se trata de que somos hijos de Dios y que en Cristo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y ya dejamos de ser objetos de la ira de Dios. De eso se trata. Entonces, en la medida que vamos avanzando con esta parte de Mateo 5:4, pues nuestro corazón debe crecer en sensibilidad frente al pecado, o sea, frente a esa conciencia de que el pecado nos separa de Dios, nos separa de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su compasión, porque Dios sigue estando, pero descarga su ira. Y cuando se habla de muerte espiritual, ya cuando ya no hay esperanza de nada, pues debe ser vivir bajo la ira de Dios por la eternidad, porque Dios sigue estando. No es que se quede uno solo abandonado en algún lugar, no. No es lo que muestran las escrituras. Es un sufrimiento constante, pero terrible. Hay una imagen en la parábola del rico y Lázaro, del infierno. ¿Sí? Entonces, pero el otro punto no es tener miedo de la ira, sino que más bien la comprensión de la ira nos ayude a apreciar mucho más la gracia, a valorarla, o sea, a entender, Dios mío, o sea, yo estoy de este lado, no puedo descuidarme. O sea, la comprensión de la gracia nos debe impulsar a amar más a Dios, pero de adentro, o sea, no para que Dios nos ame, porque creo que cuando buscamos hacer cosas para que Dios nos ame, estamos tratando de evitar la ira de Dios. Pero no tiene sentido porque la ira de Dios ya fue descargada en Cristo. Ahora tenemos la gracia. Entonces nuestro cristianismo lo debemos vivir porque ya tenemos el amor de Dios, no para alcanzarlo. Por eso lo debemos vivir, porque ya lo tenemos, porque ya no somos objeto de la ira de Dios, porque ya no estamos muertos espiritualmente, porque estamos vivos, porque fuimos resucitados. ¿Sí me explico? O sea, ya demos cuenta que los conceptos empiezan a tener sentido, resucitado. Ah, bueno, yo antes estaba muerto, el muerto es objeto de la ira de Dios. Resucitado es objeto de la gracia, del amor de Dios. Eso nos hace bienaventurados. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, en un primer momento, ¿cuál es el consuelo que reciben los que escucharon eso? Pues la esperanza de que ya no iban a estar, no eran objeto de la ira de Dios, era de la gracia. O sea, había llegado Dios a rescatarlos de la esclavitud del pecado. Eso trae mucha esperanza. O sea, si han revisado en los evangelios las parábolas, todas las parábolas que hay acerca de Jesús buscando al pecador, pues toma sentido, porque imagínense, Jesús está buscando a quien merece la descarga de la ira de Dios para decirle, mira, Dios no quiere descargar su ira contigo, Él te quiere perdonar, ¿aceptas el perdón? Entonces, ¿quién es el que más lo va a entender? Pues el pecador. El bueno no, que era el contraste tan fuerte que hace con los fariseos y maestros de la ley. No, nosotros somos buenos, no necesitamos de Dios, porque nosotros podemos. Y es lo que está tratando de destruir Jesús en Mateo 5:3. Ustedes no pueden, nunca podrán, necesitan de Dios. En el reino de los cielos no hay personas autosuficientes. No es posible, no hay cabida. Porque el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu, a los mendigos espirituales, a los postrados en espirituales, a los que reconocen que no pueden. ¿Y quién es el que reconoce que no puede? Pues el que ha pecado mucho.
Entonces, yo, después de haber entendido eso, viene con nosotros alguien que necesita ayuda en lo que sea, en su vida espiritual. Y viene así, pero bien desbaratado, desbaratada, matrimonio como sea. Lo primero que yo les digo, estás en tu mejor momento, porque ya entendiste que no puedes. Ahora Dios te va a mostrar que Él es quien lo hace. Lo primero que tienes que entender, aunque estás mal, como decimos aquí en Colombia, en la inmunda, es que Dios te ama donde tú estás. Y Dios te va a levantar en su poder, siempre y cuando le creas. Pero el que viene buscando ayuda es porque cree. El solo hecho de que alguien busque ayuda, por más mal que esté, ahí hay fe. Entonces, así como Jesús dice, el que tiene fe como un grano de mostaza, le dice a la montaña, muévase y se mueve. O sea, con un poquito de fe Dios obra. Entonces, me encanta ver eso porque yo veo la gloria de Dios transformando vidas desbaratadas, ¿sí? Pero lo veo ya dentro de la comunidad. Sí, o sea, es una cosa lo que Dios hace cuando nos bautizamos, pero cuando nos bautizamos apenas perdonó todo lo que hicimos hacia atrás, nos quitó, le quitó el poder a la naturaleza pecadora, pero ahora hay que aprender a vivir como cristianos. Y aunque la naturaleza pecadora no tiene poder, sigue dentro. Y si no entendemos la palabra de Dios, eventualmente ya va a tratar de tomar el control. Y ha pasado con muchos. Entonces, pues les recomiendo para poder desarrollar más el concepto de la ira de Dios, leer Lamentaciones. Uy, se metió un gato raro a la casa. Sí, entonces leer Lamentaciones. Ahora, recordamos un poco del contexto de Lamentaciones. Dios, así rápido, por encimita, le dice a Jeremías, mira, tú vas a ir a predicarle a este pueblo, pero el pueblo no te va a escuchar, ellos no se van a arrepentir. Tú les hablarás y ellos no te escucharán. Y recibirán la descarga de la ira de Dios. Lamentaciones es escrito después de que todo eso pasa, cuando ellos son llevados al exilio. Entonces expresa el corazón de Jeremías, el dolor de ver que eso se cumplió. Ahora, nosotros, o sea, yo les recomiendo, leemos Lamentaciones y podemos leer Primera y Segunda de Reyes y ver toda la historia de los reyes y lo malos que fueron y cómo Dios intervino ahí, lo que hizo, cómo castigó, pero cómo tuvo gracia con los que le eran obedientes. Pero no es para que nos sintamos, para buscar sentirnos culpables, no. Es para apreciar la gracia. ¿Sí? Entre más, créanme, entre más entendamos la ira de Dios, más fácil, o sea, va a ser mejor para entender la gracia. Porque nosotros estamos de este lado. No somos objeto de la ira de Dios. Ya no. Si nos apartamos de Dios para siempre, sí. Pero ya no. O sea, el hermano que esté pasando un momento bien difícil, si él quiere arrepentirse, no es objeto de la ira de Dios. Hay muchas cosas que vivimos que más bien Dios las permite para que maduremos, para que crezcamos, no son castigos. Yo recuerdo estando en Venezuela, que nos pasaron tantas cosas difíciles, parecía que Dios estaba enojado con nosotros. Pero Dios no estaba enojado con nosotros. Dios estaba exponiendo nuestro corazón para hacernos más como Cristo. Nos estaba purificando, nos estaba limpiando, pero tenía que permitir que pasáramos por el sufrimiento para que viéramos lo que había en el corazón, que no era de Él. Pero recuerdo que había hermanos que nos decían, no, pero ustedes parece que hubieran pecado, o sea, una cosa tras otra, tras otra. Ahora lo entendemos más, no, pues Dios lo expone a unas situaciones para que aprendamos a depender de Él. Entonces, ya para concluir, importante para entender la gracia, entender la ira. Muerte, transgresión, pecado, gracia. ¿Sí? Entonces, para ir anticipando cosas de Mateo 5:4,
parte del consuelo de Dios no es solo el perdón. También nos consuela en que nos enseña cómo vivir en la gracia para no caer en la ira. O sea, nos instruye, nos prepara. O sea, eso es muy, o sea, debe traer mucho consuelo, mucha tranquilidad, porque nosotros no sabemos cómo vivir el reino de los cielos y Dios en su gracia nos dice, yo sé que no saben, yo los voy a instruir, yo les enseño. Sí, no, yo les voy a dar lo necesario para que no regresen atrás, como dice en segunda de Pedro. O sea, Dios nos ha dado todo para la vida y la devoción. ¿Para qué? Porque Él quiere que estemos en su presencia. Porque nos ama tanto que Él nos da todo, todo lo tenemos. Y de eso se tratan las bienaventuranzas, de que tenemos todo en Cristo para vivir como Dios manda y mantenernos firmes en la esperanza de vivir una eternidad al lado de Dios. De eso se trata. Entonces, yo los animo de pronto para el viernes poder charlar un poco, ya más interactuar, de cómo les ayuda a entender la ira para apreciar más la gracia, para valorar lo que Dios ha hecho. Entonces, todas estas cosas yo sé que las sabemos, pero a veces toca traerlas a la conciencia otra vez, o sea, toca como regresarlas para que nos ayuden a vivir el presente como Dios quiere que lo vivamos. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a tomar unos minuticos. La reunión en Bogotá empieza en media hora, entonces vamos a tomar 20 minutos para poder escucharnos un poco, de escuchar como sus reflexiones acerca de lo que acabamos de conversar. Entonces ya Solange levantó la mano, o sea, levanten la mano y yo les voy dando la palabra a cada uno. Bien, entonces oremos. Padre, pues te damos gracias, Dios mío, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, gracias por cuánto nos amas, porque en Cristo nos liberaste de tu ira, Señor. Porque en Cristo no nos trataste como enemigos, porque en Cristo nos diste la oportunidad de entrar a ser parte de tu familia, de hacer parte de tu reino eterno. Y no solo ser parte, porque la Escritura dice que somos herederos del reino, coherederos con Cristo. Y yo sé, Padre, que es difícil creer estas cosas, pero son reales, son verdad, aunque no lo creamos, Señor. Y te rogamos porque nos des más fe, Señor, que nos des fe para entender estas cosas, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Por favor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y danos sabiduría para conocerte, para entenderte, como oraba el apóstol Pablo, para entender la esperanza a la que hemos sido llamados, para entender la herencia que tenemos como hijos tuyos, para entender la naturaleza de tu poder que habita en nosotros, que nos mantiene firmes para el día de la salvación. Padre, danos más fe de la que podemos imaginar que podemos llegar a tener y ayúdanos a también ser instrumentos tuyos para llevar salvación a otros, para llevar instrucción a otros que tanto necesitan en este momento. Te alabamos, te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bien, entonces Solange, Liliana. Edilberto, yo no te entendí en Romanos capítulo 5, en el pedazo que leíamos en el versículo 14, por ejemplo. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron. Y hablabas algo sobre los recién nacidos. No entendí lo que hablabas. No entendí. ¿Por qué si no habían pecado murieron, según el versículo? Pues Pablo está tratando de desarrollar el concepto de la muerte. Entonces, ¿por qué
O sea, la ley viene a hacer evidente el pecado. ¿Recuerdan lo que él desarrolla ahí en Romanos 8? Sí, entonces, aunque no existía la ley, sí existía el pecado. O sea, la ley, cuando se la da a los judíos, viene a mostrar el pecado, lo expone, lo pone en la luz. Entonces, pero mira, léete Romanos hasta el capítulo 8. Tendrías que leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y yo estoy seguro de que ahí te va a dar más luz, porque si no, entramos acá en como en otro debate o otra charla, ¿sí? Pero léelo y de pronto el viernes sí podemos hablar un poco de esa parte. Pero es buena pregunta. Pero la respuesta está ahí está en Romanos. Y meditar un poco en lo que estuvimos hablando hoy. ¿Es eso o algo más? No, no, señor, me quedó claro, voy a leer, gracias. Bueno. Liliana y Miriam. Buenas tardes, Edilberto, hermanos. ¿Sí me oyen? ¿Aló? ¿Me oyes, Edilberto? Sí. Ok. Sí, te oigo. Bueno, gracias. Pues mira, es que pues este tema es bien álgido para mí, es bien fuerte porque yo viví siempre, o todavía a mí me cuesta, o sea, yo creo que sí he avanzado y he crecido en eso y he trabajado y siento que Dios ha sido muy bondadoso, pero yo siempre he luchado o mi constante ha sido vivir para ganarme el amor de Dios, más no pensando que ya lo tengo. O sea, hasta ahora yo estoy como sintiéndome libre y viviéndolo. Y precisamente ha sido un tiempo de recordar muchas cosas desde la infancia y lo que tú decías, yo creo que ese fue algo que me faltó trabajarlo porque llegué a la iglesia y pues Dios me resucita de una vida sin sentido, pero ya, o sea, como que no entendía que seguía con la naturaleza del pecado, que Dios sí me había perdonado, o sea, que Dios ya me amaba porque ya había enviado a su hijo y pues todo lo que viene con la gracia, o sea, entender la ira y siempre viví como más pensando en la ira, por ejemplo, en que si no me decía venía la ira de Dios, en que si no hacía las cosas que me decían venía la ira de Dios, como relacionando la obediencia con la ira de Dios y no directamente teniendo una relación con la gracia que Dios nos tiene. Y eso también me genera una duda y es cómo poderla entender más. Pues tú ya decías que leyendo Romanos, pero pensaba, yo quiero agradar a Dios, lo tengo claro y quiero ir al cielo, o sea, como sea. O sea, eso es como lo que yo siempre he soñado y lo tengo claro. Pero todo lo que uno desarrolla y va saliendo del corazón y todo, está bien que haya culpa o eso es por el sí rayado que ya uno tiene. Esa es como una duda que tengo respecto Sí, ¿sabes? A la ira y la gracia. Con relación a eso, hay un psicólogo, él es como psicólogo, psiquiatra, de origen judío, que él escribió un libro que se llama La presencia ignorada de Dios. Y en ese libro, él habla... No te entendí, se cortó. ¿Cómo? Te estaba diciendo, hay un psicólogo... Perdóname, se me cortó, ¿cómo me...? Un psicólogo que se llama Víctor Frank. Él escribió un libro que se llama La presencia ignorada de Dios. En ese libro, él habla de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un inconsciente espiritual. Todos. Y que mucha de nuestra realidad también la leemos desde ese inconsciente espiritual. Pero creo que él lo habla porque él es de origen judío y él estuvo en los campos de concentración. Él estuvo en Auschwitz y fue uno de los pocos sobrevivientes al campo de concentración. Entonces, yo he pensado en eso que tú estás diciendo. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente espiritual
que fue formado desde nuestra propia infancia afecta nuestra percepción de Dios hoy día. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una influencia católica fuerte o una influencia evangélica de corte muy legalista, pues uno ve a Dios de esa manera, ve a Dios como un castigador. Sí, porque la Iglesia Católica en su doctrina utiliza mucho a Dios como el castigador. Sí, y los sacerdotes en una época ellos castigaban, o sea, tenían autoridad para pegarle a los niños, o sea, era una cosa fuerte. Entonces, creo que se va a resolver un poco en la medida que somos conscientes de dónde viene esa manera de pensar. O sea, de dónde yo pienso así. Sí, aún en nuestra comunidad de iglesias hemos hablado también de que en el principio hubo mucho legalismo, entonces ese legalismo hace parte del cristianismo de muchos hoy día. Pero así fue como empezamos, no significa que eso era lo correcto, sino que así empezamos. Así como los primeros cristianos empezaron siendo fariseos y luego los cristianos judíos luego se hicieron cristianos y eso cambió. De hecho, en la Biblia hay la enseñanza de Jesús es para atacar todo ese sistema farisaico que había. Entonces, espera que por acá se prendió. Lo bueno de la pregunta es que nos ayuda a todos a pensar en que tenemos que revisar dónde aprendimos o sea, dónde se metió la raya, como tú dices. ¿Dónde se metió la raya? ¿En qué momento? Y evaluar eso a la luz de las escrituras. Y si no es... O sea, Perdón. Perdóname, Alberto, o sea que perdóname otra pregunta, o sea que ese proceso, porque yo la verdad sí lo estoy haciendo y ha sido bueno, y en especial si hablarlo con alguien que ha sido como dedicado en ayudarme en esa área, pues yo sí me siento que he mejorado y que he podido salir y me siento más libre de sacar como todo, y he tenido que revisar, pero bien desde la infancia, y obviamente generan muchos dolores, ¿no? Porque vienen cosas. Esa era también, o sea, gracias por tu respuesta, me ayuda, pero esa era también mi pregunta, o sea, devolverme para venir a mirar de dónde salen mis reacciones, mis emociones que viví, qué consecuencias ha traído eso en mi vida antes y aún de discípula, como tú decías al principio, y pues siempre pecamos entre nosotros. Está bien dentro del proceso de estar en esa relación con Dios, porque a veces yo pensaba que sacar todas esas emociones era pecado, que no estaba bien, que no era pues llevándolas a Dios, porque esto lo que me ha llevado es realmente estar más cerca de Dios. Sí, creo que tenemos que ir aprendiendo eso. Como creo que en la medida que vamos madurando espiritualmente, como que muchas cosas que al principio entendimos o superficial o entendimos mal, pues se pueden corregir. O sea, seguimos siendo parte de la familia de Dios, eso es lo importante. Ya estamos dentro. Y obviamente Dios irá haciendo los ajustes, o sea, él mismo se encarga de instruirnos, de enseñarnos, de corregir. Él nos da la fe para creer lo correcto, o sea, estamos en las mejores manos. Muchas gracias, Alberto, muchas Con gracias. mucho gusto. Hermanos. Bueno, por aquí está Miriam. Hola, Miriam. Hola, buenas tardes o noches. Hola, ya son casi noches por acá. Sí, por acá. Pues gracias por la conversación, en la Socorrito, por la clase, por todo, y pues estaba escuchándolos y escuchándote, y me da mucha alegría cómo Dios ha estado enfocando ya la enseñanza, lo que nos está mostrando ahora, ¿no? Y escuchaba, no recuerdo el nombre de la hermana que hablaba de lo que hablaba de la escritura de Romanos 5:14, ¿no? Y como el pecado que siempre ha existido en el mundo. Y pues lo que yo entiendo respecto a eso es como, obviamente el pecado desde Adán y Eva es porque hay separación, el pecado nos lleva a la separación. Y todos a partir de Adán nacimos
separados de Dios, prácticamente. O sea, ese es el pecado, la separación, la muerte. No es que hayamos pecado porque los bebés no habían pecado, ¿cierto? Muchas veces, pero igual estábamos separados de Dios, así nacimos. Creo que es por ese lado que lo he entendido yo, ¿no? Entonces, cuando dice que el pecado existe y todos, absolutamente todos, a excepción de Jesús, pues somos pecadores, o fuimos pecadores, porque ahora nosotros ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, somos nuevas personas, nuevas criaturas, ¿no? Entonces, entendía como eso, ¿no? Antes nacimos, cuando era bebé, pues estaba separada de Dios, estaba muerta, y el pecado como tal estaba en mí, en mi naturaleza, hasta que, y se fue desarrollando cuando uno toma conciencia, ¿no? Sí. Y empieza a pecar ya conscientemente, a hacer las cosas, entonces se desarrolla. Pero pues cuando Dios, ya Jesús lo llama o lo recoge a uno, lo consiente, lo trae con tanto amor, pues ya, y uno quiere creer, decide reconocer su incapacidad y su pobreza total, pues es bien increíble la ternura de Dios como nos trae. Eso por una parte. Lo otro que estaba escuchando era como sí, ciertamente empezamos a creer y nos criamos mucho como pensando en que tengo que hacer las cosas bien para que me quieran, tengo que hacer las cosas bien para ganar, para hacer, ¿sí? Como tener que merecer. Y eso es lo que nos marca siempre la enseñanza de nuestros papás, como que si no haces esto, entonces te castigo. Y aún en el colegio, y aún en la iglesia, como tú decías, la enseñanza era muy legalista, pero es precisamente una distorsión o sea, el creer que necesitamos, ¿cómo te explicara? ¿Cómo explicar mi idea? El orgullo tan profundo que hay en el ser humano de creer que con lo que hace puede lograr algo y no reconoce que nada que ver. Entonces yo tengo que portarme bien para ganarme y para que me den. Pero otra cosa que estaba viendo o que tomé aquí nota decía, bueno, sí, la enseñanza siempre fue como primero el hacer para hacer. Y lo que Dios espera es que primero seamos y en consecuencia hagamos. ¿Sí? Entonces es como lo que ahora Dios nos está mostrando, lo que yo he podido ver, pero la clase de hoy fue tan espectacular, que lo que tú estabas hablando, pues yo ya lo había aprendido un poquito, yo me lo había mostrado un poquitico y yo, esto es increíble, que ya estemos todos sincronizándonos y que podamos como entendernos, es tan enriquecedor y tan chévere poder como, estamos entendiendo y tenemos alguien con quien más hablar, porque a veces uno dice lo que ha podido aprender y la gente lo toma como que uno está loco, como que uno está fuera de foco y como que no les agrada, o que uno los quiere convertir en otra cosa. Pero es muy chévere escucharte que Dios nos está llevando como por el mismo camino a todos, bien chévere. Tenía yo aquí, yo había anotado acá cositas porque como tengo tan mala memoria, dice, pero, bueno, sí, que siempre nos enseñaron que el hacer para hacer, pero el mensaje de Dios nos enseña primero que necesitamos ser, o mejor dicho, dejar que Dios haga de nosotros, para en consecuencia hacer. Y poder entender que ahora soy hija de Dios y en consecuencia, pues yo actúo conforme a esa guía espiritual que Dios me da, al espíritu que la ha puesto en mí. No sé si estoy redundando algo, pero es como yo me siento, ¿no? Era como eso lo que quería compartir. Está bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, todos nosotros tenemos una naturaleza pecadora, esa sigue ahí. Pero esa no es nuestra condición, o sea, somos hijos. Tenemos una naturaleza pecadora. Y nosotros elegimos pecar. Ese es otro punto que es difícil, Gálatas 5:16. O sea, somos libres para elegir pecar o no. Uh-huh. Eso nos hace responsables. O sea, si yo decido pecar, no es mi naturaleza pecadora la que pecó, yo decidí seguirla. Es lo que dice la Escritura. O sea, no
No es que mi naturaleza pecadora pecó sin que yo me diera cuenta. No, la escritura no dice eso. La escritura dice, sigan la guía del Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecadora o los deseos de la carne, como dicen otras versiones. Entonces, eso nos hace responsables. No podemos culpar a nadie, ni siquiera a la naturaleza pecadora. O sea, somos responsables de nuestro pecado. Entonces, tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Bien, gracias Miriam. Entonces Yolima y ya vamos cerrando porque ahorita en un ratico empieza la reunión acá en Bogotá. Ahí le subí por el chat el link para el video del viernes pasado. Entonces los que no estuvieron, ahí van a conseguirlo. Ay, qué bien, sí. Para podernos conectar con estos tiempos, con los tiempos anteriores. Bueno, Yolima, te escuchamos entonces. Gracias, Miriam. Sigamos con la clase de hoy. Primero, gracias y gracias a todos. Me alegra verlos. O sea, ahorita soy un poquito más consciente desde hace un tiempo de mi separación, de lo que causa mi pecado, esa separación con Dios. Y ha sido como muy bueno y al mismo tiempo como ver el perdón de Dios y cómo Él valora el arrepentimiento, porque lo que como que Él lo protege a uno, ¿sí? Cuando uno se arrepiente, Él lo ayuda inclusive a vivir esas consecuencias que inclusive el pecado pueda tener. Pero apenas estoy como entendiendo hace un tiempo eso, poco a poco. Y una escritura que me ayuda, sino que es que no la encontré y a ver si me ayuda, es la que dice que no nos dejemos enredar por el pecado, ¿sí? Sí. Que no deje, porque pues nuestra naturaleza pues, es pecar, o sea, es nuestro corazón, ¿vale? Entonces no dejar enredarnos ahí. Esa escritura me ayudó como a tomar decisiones y reevaluar qué cosas me estaban como enredando y me pueden separar del Señor. Eso quería compartir. Gracias, ¿Tú tienes la escritura? ¿Cuál escritura es que a mí se Creo me que está en olvidó? Hebreos 12. Hebreos 12 o 13, la que tú estás diciendo. Ah, bueno. Gracias. Pero entonces hay otra cosa, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando más. Pero que es importante para nosotros y de lo que trata también ahí el tema de las bienaventuranzas. Y es que la gracia, o sea, la gracia de Dios hacia nosotros nos cubre mientras alcanzamos esa perfección de Cristo. Sí, o sea, estamos de este lado y Dios sabe que nosotros no podemos. Entonces creo que por eso es que a pesar de que llevamos, yo por ejemplo, 27 años de discípulo y muchas veces yo he pecado, pero Dios no se ha rendido conmigo, o sea, él sigue aún usando el pecado, ese pecado para mostrarme más su gracia, no porque yo peque intencionalmente, sino porque Él me sigue transformando. Entonces, el ser conscientes de que ya estamos dentro, voy a decir algo que suena difícil, pero luego lo entenderemos más. Pareciera que nos libera para pecar. Sí, o sea, ahora somos libres para pecar. Antes no éramos libres para pecar porque éramos esclavos del pecado. Sí, ahora podemos elegir si pecamos o no. Sí, pero lo increíble de esto es que Dios está ahí para ayudarnos. Y con relación a cómo vamos a ir viendo la enseñanza a partir de Mateo 5:4, es que Él cuando desobedecemos, sentimos el dolor que causa la desobediencia, o sea, es un arrepentimiento que nos va a llevar a obedecer.
No es remordimiento, es arrepentimiento genuino, que si Dios nos muestra, mira, tú estás pensando equivocadamente y con esto, pues también me muestra la manera correcta de pensar. De eso trata Mateo 5:6. ¿Sí? Entonces hay mucha esperanza para todos nosotros. Bueno, entonces ya nos vemos el próximo miércoles. Ahí subí el link de Facebook donde están los videos y subí el otro link de YouTube donde están los otros videos. Entonces, como yo no había pensado tanto en organizar, de poner los videos en algún lado, las clases, apenas lo estoy haciendo y me falta ser más organizado, pero ya estoy trabajando en eso. Entonces ya en YouTube está el video de la semana pasada. Hoy no pude transmitir por Facebook, algo hice mal y no se pudo, entonces no está ahí, pero yo lo subo a YouTube y les envío el link. Bueno, pues que tengan una feliz tarde, los amamos mucho y nos vemos el viernes. Gracias, Edilberto. Gracias, Edilberto, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias por escribir las escrituras. Chao, Edilberto. Gracias, Edilberto. Abrazos. Chao, Nayibe. Chao, Edilberto. Como una montonera de saludos y de despedidas. Chao, Chama. Gracias, Un abrazo. Chao, Nayibe. Hola, Nayibe. Gracias. Beto, regálale una llamada a Ulises, porfa. Hola, Nayi. Hola. Chao. Me encantan estas charlas, me llenan de mucho gozo y alegría. Muchas gracias. Que estén muy bien. Prendan sus cámaras. Señor Borda. Hola, Eddie. Hola, feliz. Hola a todos. Hola, Mari. Juan Carlos Borda. Hola. Chao, Stuart. Hola, Liliana. Hola. Saludo a todos mis hermanos. Liliana. Hola, ¿quién me saludó? No supe. ¿De dónde? Sí, no la aprendo mucho porque mis niños hacen mucho desorden, pero aquí estoy. Yo iba a decir, por fin conocimos a Liliana. Sí. Me cuesta. Nayibe. Es una broma. Maritza, ¿qué te Chao, hiciste? Adriana Rojas. Chao, Adriana. Chao, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta el viernes. Adiós. Un abrazo desde siempre. Adalgisa. Mira, Adalgisa es Ada, para que no se confundan. Adita. Hola, Lina. Chao. Chao a todos, feliz noche, nos hablamos. Chao, Edilberto. Chao. Feliz noche.